Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de The Big Brother Podcast, el podcast sobre libertad, poder, dinero y sociedad. El tema de hoy es ¿por qué la izquierda es violenta? Y vamos a hacer un recap de noticias también. Conmigo están Nixon Piñango, José Jauregui. ¿Cómo están, muchachos, hoy? Bien, Todo bien. ¿Todo bien? Jauregui, ¿cómo te portas? siempre bien. Qué bueno. Les recuerdo a la gente que nos siga en las redes sociales. Voy a compartir aquí en la pantalla cómo estamos en las redes sociales. El mismo usuario para todas. En YouTube, en X, en Spotify y en TikTok de Big Bros Pod. Ajá, listo. Déjenme agregar una imagen aquí. Yo no sé, ¿a ustedes les gustaron las películas de Matrix y esas cosas? Sí. Ustedes la vieron bien buena, ¿verdad? Bueno, yo creo que va a salir una... Seguro que le gustaron. ¿Cómo? A Jauregui seguro que le gustaron. A Jauregui de seguro le tuvieron que gustar. Bueno, resulta ser que en la vida real se está grabando una, pero no va a ser con Keanu Reeves ahora. Ahora viene... Los malos en la realidad son precisamente eso de los que vamos a hablar, y el elegido es el señor Mr. Donald Trump. Ahí está. Le falta la música, tiene cara como de progre, la cara que está disparando, me parece. Tiene cara como de izquierdaza, o de zurda, o de woke. Bueno, Bueno, tú sabes que eso lo que más me impresiona fue que sacaron al vicepresidente primero. ¿Ustedes vieron el video? Sacan primero sí, al yo vi el vicepresidente. video. Después sacan a Trump. Es que Trump es demasiado chill. Que por cierto, No dijiste quería. Marvel y no, es Matrix. ¿Eh? Dijiste ¿Cómo? Marvel y es No, Matrix. yo dije Matrix. Sí. Digo Matrix. Muy raro que yo mencione Marvel, porque yo no soy fanático de las películas de Marvel. Pero bueno, Ok. sin entrar en mucha... Quienes ¿Ah? vean la grabación dirán quién tuvo razón. Sin entrar en mucho, vamos a tocar el primer tema y único, luego hacemos el recap. El primer tema tiene que ver con por qué la izquierda es violenta. Yo publiqué un artículo en la revista, está también publicado en X, lo voy a tocar un poco más adelante, por qué la izquierda es violenta. Yo me pongo bastante filosófico en el artículo, pero vamos a remitirnos a lo único a lo que no le importan nuestros sentimientos, y es la realidad y la historia especialmente. Yo quiero que Nixon nos dé un breve repaso por la historia de cómo la izquierda ha sido violenta y cuáles son los casos más conocidos. Luego vamos a hablar con Jauregui para que nos cuente cómo ha sido el caso de Cuba y de Venezuela. Luego explicamos esta parte filosófica y ya de ahí podemos seguir en adelante. Hablamos de cómo es la posible solución a esto, y hacemos un cierre. Así que Nixon, el micrófono es suyo, señor. Bueno, muchas gracias. Hay todo un tema filosófico acá de tratar de imponer ideas que son totalitarias a la gente y tratar de hacerlo, digamos, lo que decía un intelectual argentino, el profesor Rodríguez Brown, querer o querer traer el paraíso a la tierra, ¿no? Y ese tipo de ideas por lo general terminan siendo tiranías sanguinarias, ¿no? Ha pasado, evidentemente, con el comunismo y el socialismo durante la historia. Yo creo que el primer caso evidente más violento ha sido la Unión Soviética, donde hubo un genocidio incalculable de personas, tanto en la época de Lenin como después en la época de Stalin. Ya después de Stalin como que se bajó un poco la cantidad de muertos, digamos, pero igualmente hubo persecución y hubo personas también desaparecidas, etcétera, ¿no? Yo creo que el genocidio más conocido de la Unión Soviética es el genocidio del hambre que ocurrió en Ucrania, cuando los granjeros ucranianos se negaron a, digamos, darle el grano a las autoridades soviéticas. Entonces, Stalin básicamente ordenó el cierre de el suministro, digamos, de alimentos a Ucrania y murieron casi 3 millones de personas de hambre. Mm. El segundo más conocido, quizás por números, es el genocidio de la Revolución Cultural, que vino después de otra cosa que fue prácticamente un genocidio, que fue el Gran Salto Adelante en China. Una vez que Mao obtiene el poder, en
en los años 70 se intentó, digamos, hacer una industrialización forzada de China, ¿no? Disculpen que me veo un poco desenfocado, pero bueno, ya que estamos hablando de... Yo dije, no he empezado a beber y ya estoy viendo borroso. Estamos hablando mal de China y mi cámara es china, bueno, evidentemente estas cosas pasan. A China no le gusta lo que viene, lo que vas a decir, te quieren silenciar. Exactamente. Bueno, entonces durante los años 70 se intentó hacer una industrialización forzada de China que se llamó el Gran Salto Adelante, que fue un plan, digamos, de llevar a las personas que eran campesinas a hacer, digamos, metalurgia y cosas que no sabían hacer. Entonces, bueno, se pedían unos números y se pedían como una especie de, tenían unas expectativas que eran evidentemente incumplibles. Aparte que a Mao se le ocurrían cosas extraordinarias, como que, por ejemplo, los colibríes eran una plaga y entonces él mandó a asesinar a todos los colibríes, entonces los colibríes dejaron de comerse las plagas que mataban a las cosechas y bueno, murieron alrededor de 40 millones de personas de hambre. La izquierda siempre se mete el pie a sí misma. Exactamente. Es Y como, bueno, como el meme de la bicicleta, ¿sabes? Oh, ahí va. el meme de la bicicleta. Sí, sí. Y bueno, después del gran salto adelante, Mao perdió mucha popularidad, sobre todo entre los factores internos de su partido, e impulsó, también gracias a la psicópata de su esposa, una cosa que se llama, o que se llamó la Revolución Cultural, que fue básicamente aniquilar a todas esas personas que tenían pensamiento burgués, que eran personas que estaban en contra de su régimen, ¿no? Uno de los perseguidos principales fue Deng Xiaoping, que después terminó siendo dictador de China cuando se murió Mao. Pero en esa revolución cultural hay números un poco disímiles. El régimen chino reconoce que por lo menos hubo 6 millones de muertos que fueron literalmente ejecutados públicamente, ¿no? Y la Todo mayoría... depende de la definición que tú tengas de muerto. Yo no sé si ustedes han visto el video, hay un video de un muchacho que se hizo viral en redes sociales sobre, bueno, el Che Guevara era asesino, pero depende de tu definición de asesinato. Sí, sí, obviamente, ¿no? Matar a una persona no siempre es malo, como piensan esa gente, ¿no? Y bueno, lo interesante de la revolución cultural era que la mayoría de los que ajusticiaban a los contrarios al régimen de Mao eran muchachitos, eran niños a veces, personas menores que las adoctrinaban en esas ideas, bueno, psicopáticas del comunismo totalitario chino, ¿no? Pero, digamos, el genocidio más numeroso en términos per cápita de la historia fue el genocidio que ocurrió en Camboya durante el régimen de los Jemeres Rojos, que era un régimen maoísta también. Y bueno, se calcula que fueron 3 millones, entre 3 y pico y 4 millones de personas, y eso significó en su momento para la población de Camboya un tercio de la población. Imagínate cuántos millones de habitantes tiene Venezuela ahora. 25 Sí, millones, ¿cuánto es un tercio? Son ya, casi 10 millones de personas, como 8 millones de personas, ¿no? increíble, sí. Asesinadas, ajusticiadas, literalmente, por justamente ser contrarrevolucionarias. Y bueno, en Latinoamérica también tenemos nuestra historia oscura en ese sentido, ¿no? Un poco menos numerosa en muertos, diría yo, pero igual de violenta, igual de sanguinaria, ¿no? El más conocido, evidentemente, es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no solamente eran, digamos, movimientos de izquierda revolucionaria, sino que terminaron deviniendo o convirtiéndose ya en organizaciones criminales, en mafia organizada, por decirlo de una manera, y bueno, institucionalizaron prácticas como el secuestro, el narcotráfico, los ajusticiamientos, etcétera, justamente para poder marcar territorio, para poder controlar zonas, y eso no solamente afectaba a Colombia, sino también Venezuela. Está también el caso Yo de... creí que eso había sido la derecha fascista. Sí, muy probablemente haya sido la derecha fascista, porque sabes que es el sospechoso habitual. Y bueno, en los años entre los 60 y los 70, justamente también por la influencia esta negativa que hubo de Cuba en Latinoamérica, surgieron movimientos de izquierda revolucionaria en el sur, en el cono sur, tanto en Argentina como en Chile, como en Paraguay, como en Uruguay y en Paraguay. Entonces, los casos más conocidos allí son el de los Montoneros en Argentina y el de los Tupamaros en Uruguay, que fueron los casos que
terminaron sirviendo como justificación para implementar el Plan Cóndor de los Estados Unidos y apoyar dictaduras militares que, bueno, mantuvieron esos países durante un yugo de aproximadamente 10 años. Hasta que, bueno, se negoció una salida democrática de esos dictadores y, bueno, la mayoría de esos dictadores terminaron presos. Videla terminó preso en Argentina, en una cárcel, de hecho se murió de una forma un poco fea, en una cárcel, sentado en un inodoro a los 90 años. Y en Uruguay, Bordaberry, que fue el iniciador de la dictadura militar, también terminó preso, ¿no? Es decir, en todos estos casos es la izquierda utilizando la violencia para, sea, hacerse con el poder, quedarse en el poder o perpetuarse en el poder. Exactamente. Aparte, en ese momento estaba de moda una teoría, digamos, que había sido inventada por los cubanos y por el Che Guevara, que era el foquismo, ¿no? Que era crear como una especie de guerrilla urbana o focos pequeños para poder desestabilizar al Estado central, que es lo que ahora se conoce como la famosa guerra simétrica, que Mm. es esta teoría que utilizan, digamos, los grupos terroristas islámicos y tal, para poder eh, hacer una guerra con un poder fuerte, digamos, con un Estado fuerte, pero con, digamos, elementos muy puntuales, con pequeños grupos en un lado, pequeños grupos en el otro, montados en una montaña o en sitios difíciles para poder capturarlos, ¿no? Mm. Ahora, después de todos estos casos de la historia que están grabados, que están escritos en libros, que lo hemos visto, que los repetimos, que los estudiamos incluso en la escuela, en las escuelas bajo el sistema educativo totalmente controlado por la izquierda, llegó a Cuba y llegó a Venezuela, se le ocurrió la idea de que ellos sí podían, y que ellos sí podían. Y dijeron, bueno, nosotros también lo vamos a intentar, porque nosotros, fue que allá no lo hicieron bien, nosotros sí lo vamos a hacer bien. Entonces, bueno, viene la figura de Fidel Castro y viene la figura de Hugo Chávez. Cuéntanos cómo son los casos del uso de la violencia por parte de la izquierda, el caso de Cuba específicamente y el caso de Venezuela, con el que estamos muy bien familiarizados los tres, porque fuimos víctimas de eso. Sí, pero yo creo que hay una diferencia entre ambos y es que fue el medio también como se llegó, ¿no? Es decir, Fidel Castro llega con su idea más marxista, que es obviamente la revolución. Sí, o sea, desde un principio pues entra con coacción del uso desmedido de la fuerza, obviamente contra la institucionalidad, que es la que teóricamente los socialistas dicen que debe primar, ¿no? Pero obviamente, bueno, derrumba al Estado porque el Estado en ese momento era un oligarca y él era el, el marxista consciente, así que él tenía todo el derecho de poder tumbar a ese Estado para montar su paraíso terrenal, ¿no? Y bueno, Chávez llega de otra manera, que es a través de un voto democrático, donde, bueno, a veces uno se da cuenta que a veces la democracia no es del todo, vamos a decir, es el sistema menos, o sea, vamos a decir, es el sistema que es más o menos funcional para la libertad, pero bueno, tiene sus desperfectos obviamente porque es diseñado por los humanos, por las personas, y Chávez llegó y obviamente pues entendió muy bien el sistema, imagino que bueno, basado en temas como Allende, por ejemplo, en Chile, donde empiezan a ver cómo se mecaniza o cómo se utiliza el Estado para convertirlo en un monstruo coercitivo y violento. O sea, básicamente es marxismo aplicado, solamente que a través de medios diferentes. Cuba fue mucho más frontal, Fidel fue mucho más frontal, Chávez fue mucho más político, por decirlo así, más entiendo cambios subjetivos, poco conscientes de las personas donde no se veían hasta que obviamente ya el problema revienta, obviamente entonces la persona se da cuenta y despiertan y dicen qué pasó aquí. O sea, fueron dos métodos diferentes, pero al final concluyen lo mismo, uso de violencia, persecución de libertad de expresión, personas que piensan diferente, obviamente tentativa contra la libertad de las personas, contra la vida y obviamente contra la propiedad privada, porque todos tienen algo en común y es que crean un enemigo común donde justifican la lucha de clases, lucha de género, desigualdades y esa es su arma política para poder usar entonces o que la ciudadanía le dé de alguna manera, ¿verdad? Ese contrato social, le dé el sí explícito de
actuar para beneficio de la mayoría. Y obviamente, pues, así pervirtiendo el Estado se convierte en las peores atrocidades. O sea, la historia que aprendimos de los otros casos que menciona Nixon, los volvemos a repetir y el resultado es el mismo, los métodos son los mismos, lo único que cambió fue la figura, lo único que cambió fue el país. Cabe destacar que Chávez intentó llegar por la fuerza primero, así que siempre quiso hacer el uso de la fuerza, lo que pasa es que el venezolano le dio una segunda oportunidad y bueno, la pagamos bien caro. Y en el caso de Fidel fue totalmente diferente. Fidel llegó al poder y ahí se quedó y después le pasó eso a su hermano y ahora se lo pasó a Díaz-Canel, etcétera, etcétera. Y también nos los pasó a nosotros, porque podríamos decir que Chávez es no más que un discípulo de Claro, Fidel. Maduro también. Y Maduro aún más todavía. Nos podríamos poner a especular sobre qué pasó ahí, pero no es el propósito del podcast. Pero definitivamente muchas personas dicen que la razón por la que los sistemas de izquierda no funcionan y que terminan tratando de, entre comillas, no imponer, porque ellos dicen que no es impositivo, sino que simplemente el resultado de una revolución y de las ganas y de la pasión que se sienten por las ideas, vienen empujadas precisamente por la ideología de izquierda, que es la que termina conllevando a estos modelos económicos. ¿Es la derecha fascista la que los acorrala a ellos a caer en eso? Jáuregui, te veo ahí medio sonriendo. ¿Es la derecha fascista o es algo muy vinculado al modelo? Es completamente innato. O sea, no hablemos ni siquiera de modelos, sino hablemos de filosofía. ¿Sí? Vamos a decir, el marxismo parte de un principio filosófico donde él habla de luchas de clases, de quién es la clase dominante, de los factores productivos, y basado en eso, pues, va a decir, a ver, el socialismo o el colectivismo, ¿sí? Para agrupar en términos más generales, como decía Miso, o sea, sus problemas no, es decir, sus fines son loables, son fines que a la final todo ser humano quiere alcanzar, ¿sí? Es decir, bienestar, paz, seguridad, pone lo que quiera, ¿sí? Pero en la filosofía del marxismo, ¿sí? Cuando lo esboza sobre todo Marx, pues ya empieza a meterle componentes más de agresión, ¿verdad? De vocación del resentimiento, de la violencia, de antivalores, de que las personas pues no, así empiezan a perder esos principios, esos valores morales en base a acabar con lo que está puesto para crear un Estado nuevo, ¿verdad? Un Estado donde se destruyan todas esas malas costumbres, ¿verdad? O esos pensamientos oligarcas o burgueses para establecer así entonces un hombre nuevo como quiso hacer Mao, como han querido establecer muchas veces los socialismos. Entonces, así, el colectivismo es violento en su raíz. ¿Sí? Sí. O sea, él necesita ser violento porque es la única forma de poder acaparar o mantener el poder del Estado. Si yo creo un enemigo, pues entonces yo tengo que justificar toda violencia para atacar a ese enemigo. Entonces así los ciudadanos pues van cediendo para vencer al enemigo, para acabar la guerra económica, para acabar a los oligarcas, para acabar. Entonces se vuelve un sistema que se vuelve un estado de guerra. O sea, siempre voy a estar en un movimiento de violencia y no termina hasta que, porque además es que no termina porque todos son enemigos de él, hasta sus aliados son enemigos, porque si tú piensas igual que yo sé que tú vas a querer tumbarme a mí. Sí. Ahora, sin irme muy atrás, le voy a preguntar a Nixon, a veces cuando se caen en estos debates ideológicos, hay personas que dicen, no, bueno, lo que pasa es que el origen, y aquí es donde vamos a entrar en el tema filosófico que les voy a tocar de la parte del artículo, pero primero me gustaría conocer la opinión de Nixon. La base filosófica de las ideas de izquierda en la vida moderna se la podríamos atribuir al manifiesto comunista, ¿no? El manifiesto comunista es una transformación que lo ha hecho más violento, como bien lo dijo José ahorita, como lo dijo Jáuregui ahorita, pero hay personas que dicen, pero es que la base ideológica y filosófica de la izquierda no es el manifiesto comunista, porque el manifiesto comunista es muy reciente en comparación con la vieja data del socialismo. Eso es tan así. Obviamente hubo otros filósofos detrás, hubo otra gente que preparó la filosofía de izquierda, pero sin irnos muy atrás,
es necesaria hacer esa distinción de los orígenes de las ideas de izquierda filosóficamente y de que el marxismo o el manifiesto comunista se termina convirtiendo en la Biblia de la izquierda actual, especialmente la izquierda radical. Mira, yo creo que siempre ha habido filósofos a lo largo de la historia que han sentido la necesidad de querer controlar las pulsiones naturales del ser humano. Podríamos hablar de, por ejemplo, Platón, cosas muy para atrás, porque toda la filosofía política moderna socialista está basada en Hobbes y en Rousseau, ¿no? Hobbes porque pensaba que el Estado era inevitable y Rousseau porque pensaba que el Estado era innecesario, era necesario, mejor dicho. Eh, mm, También desde un punto de vista filosófico probablemente inevitable, ¿no? Esta idea del contrato social de que nacemos y ya inmediatamente estamos metidos inevitablemente en un sistema político que a priori habíamos decidido, u otros seres humanos habían decidido por el hecho de ser, esas cosas pues terminan justificando que se quiera, eh, digamos, imponer la totalidad de una cosa o de una idea o de algo correcto al conjunto de la población, ¿no? Mm. Entonces yo creo que el manifiesto comunista es una cosa más de eso. Pero sí, ese ideal siempre ha existido en el ser humano, es decir, esa pulsión de querer, de tener una idea, de querer tener la razón e intentar a través de la política imponérsela al resto de la sociedad. Entiendo, fino. Bueno, vamos a entrar en la parte filosófica, a ver si aquí hay alguna cosa que se nos escapa, porque yo sigo sosteniendo que el problema principal y la razón por la cual la izquierda es violenta es porque sus principios están equivocados. O sea, sus principios están equivocados en cuanto a una evaluación entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Yo me refiero al manifiesto comunista porque si me preguntan a mí, yo soy fiel creyente de que el manifiesto comunista es la Biblia de la izquierda radical actual y sí hay que hacer esa distinción entre la izquierda y la izquierda radical, especialmente en Estados Unidos eso se nota muchísimo, por lo menos en el Partido Demócrata y yo se lo digo a muchas personas acá. Yo estoy totalmente convencido de que el Partido Demócrata está muy dividido internamente porque hay unos que quieren ser moderados, izquierda moderada, pero la izquierda moderada siempre termina jalando hacia la izquierda radical cuando empiezan a meterse más en el aspecto ideológico, etcétera, etcétera. Pero por mencionar solo algunas de las cosas que el manifiesto comunista le inserta en la cabeza a la gente, ya nombró algunas Jáuregui, la lucha de clases, abolir la propiedad privada, abolir la herencia, el impuesto progresivo sobre la renta para acabar con el capitalismo. O sea, en ninguna parte se habla de construir, sino de robar o de destruir o de saquear o de secuestrar. El capitalismo concentra riqueza, eso genera un sentimiento de resentimiento y de envidia. El trabajador genera más valor del que recibe en el salario, porque el perverso es el que me da el trabajo. Me paga el sueldo porque me lo tiene que pagar, pero no porque es bueno al momento de invertir y de arriesgar su dinero y aparte pagarme el sueldo. La dictadura del proletariado, la sociedad sin clases, sin Estado y sin propiedad privada, eso por mencionar alguna de las cosas. Y luego surgen estos resentimientos de vivir en una sociedad que es demasiado injusta para ellos, así piensan los izquierdistas, que los ricos se roban lo que me pertenece por derecho y hay que destruirlos para poder ser libres. Solo se puede conllevar una cosa, justificar la violencia como último recurso. Y hay un principio que defiende la izquierda que muchas personas lo utilizan sin saber lo peligroso que es en su día a día y es el principio del fin justifica los medios. Y ese principio es extremadamente peligroso al momento de hacer consideraciones morales sobre el por qué yo terminé haciendo una cosa o por qué decido tomar este camino. Para la izquierda, todo lo que yo haga es válido siempre y cuando alcance los objetivos. ¿Estoy equivocado en esa apreciación, Nixon? No, no, no estás equivocado. Bueno, mencionaste unos de los principios básicos, digamos, del ideal comunista, de los comunistas científicos, como se llaman ellos mismos, que son los seguidores de Marx, ¿no? Y bueno, el tema con eso, el problema es que
le adjudican, digamos, una falta de moral al capitalismo. Es decir, una de las cosas que pensaba Marx no era necesariamente que el capitalismo era ineficiente. De hecho, él pensaba que el capitalismo era eficiente, generando riquezas y justamente él reconoce que los ricos tienen esta posibilidad de poder encontrar modelos de negocio que los enriquezcan y que les hagan acumular la riqueza y que puedan engrosar ese patrimonio en el futuro. Él considera que eso no es mal, él considera que eso no es ineficiencia de la economía, sino que considera que es injusticia. Es decir, porque el marxismo, una de las cosas que tiene como base es esta idea de los precios o del valor objetivo, ¿no? De que supuestamente el valor, que era lo que pensaba Adam Smith y Ricardo, el valor proviene de las horas trabajadas para realizar un producto o un bien, ¿sí? Mm. Y eso no tiene ningún sentido. Después se descubriría más tarde que el valor en realidad depende de las valoraciones subjetivas y de las negociaciones en cada transacción que fijan un precio o un valor en el medio de esa, digamos, de esa puja o de ese intercambio de valoraciones subjetivas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ya sabes, o cuando la economía o los economistas desmontan esta idea del valor objetivo, ya te das cuenta que toda la base del marxismo, todo eso, la teoría de la explotación, de que el empresario le está robando el fruto del esfuerzo al trabajador, ya todo eso es mentira. Entonces, en realidad no hay ninguna injusticia que corregir, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de esto, el discurso, digamos, termina yéndose por otra cosa, termina yéndose como, por ejemplo, de que el socialismo está en favor de los pobres y el capitalismo en favor de los ricos, entonces la gente pobre tiene que ser socialista, que esto es la famosa teoría de la alienación, de que piensas en función en la clase en la que naces, y entonces se genera, digamos, este conflicto, o intentan generar artificialmente este conflicto entre grupos, ¿no? Que podría ser en este caso entre proletarios y empresarios, entre hombres y mujeres, todo lo que puedas conseguir de características personales para poder generar un conflicto entre una persona y otra. Y eso se termina, cuando llega a un extremo, se termina traduciendo en guerras incluso, en violencia. Sí. Fíjate que en el artículo yo digo lo siguiente, digo, si para lograr la dictadura del proletariado, la colectivización de los medios de producción, abolir la propiedad privada, al capitalismo, a la burguesía, a los ricos, una sociedad sin clase, un mundo sin Estado y más recientemente al patriarcado, al hombre blanco y al sistema machista, que no son más que el fin, hay que robar, usar la fuerza y matar, que son los medios, pues bienvenido sea, porque el principio perverso es el fin justifica los medios. Si yo para acabar con eso tengo que hacer lo que sea, lo voy a hacer porque eso es en lo que yo creo. Ahora, tenemos la contraparte filosófica y la contraparte filosófica, si bien no es un modelo filosófico, el capitalismo se sostiene sobre principios filosóficos y esos principios filosóficos vamos a nombrarlos. Solo existen 3 derechos otorgados por Dios: la vida, la libertad y la propiedad. El individuo es el responsable de su propia vida. Los medios de producción deberían ser privados. La posibilidad de un beneficio es el que motiva la innovación y la eficiencia. Igualdad ante la ley, no igualdad de resultados. Cooperación voluntaria y coexistencia pacífica, que son de los que más me gustan a mí desde que se los escuché a Fred Kaufman. Y el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otro, que esto es de Alberto Venegas Lynch, a quien se lo escuché por primera vez. Entonces, si estas cosas son tan lógicas, a mí me parece tan fáciles de identificar, o sea, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿por qué seguimos viendo a la gente de izquierda comportarse como se comporta? Jauregui, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué tornillo falta? ¿Qué tuerca no se está apretando? Pues? A ver, no creo que este sea un... Digo, bueno, hay una enfermedad que creo que la enfermedad del alma, pues es una enfermedad del alma, pues, o sea, promueven valores negativos, por decirlo así, o sea, envidia, resentimiento. Pero obviamente, a ver, ¿qué puede pasar? Así, si yo soy marxista, ¿verdad? O creo en esas ideas, pues obviamente mi percepción del mundo va a estar sesgada, o sea, todos vamos a tener un sesgo. Entonces, claro, yo voy a estar sesgado en mis círculos, entonces, claro, si yo me sigo rodeando de personas que piensan igual que yo,
y que yo veo que mi realidad, ¿verdad? Como yo la dibujo, debe ser así, porque yo quiero que ella sea así, pues entonces, más decir, yo empiezo a actuar, a pensar y a hacer basado en mis sesgos cognitivos, en mis preferencias, en mi entorno social. Entonces, obviamente, así, el ser humano es él y sus circunstancias, ¿no? Como quien dice. Entonces, obviamente, esos entornos, pues, terminan que influyendo en las personas y terminan viendo que a veces, ¿verdad? Vamos a decir, vemos algo que una persona, un marxista, un socialista está hablando y tú puedes identificar que se está contradiciendo cuando lo está diciendo. ¿Verdad? Por lo menos vamos a hacer que el pobre sea mejor, pero entonces voy a expropiar empresas o le voy a subir la renta o voy a poner precios para que no pueda tener acceso a vivienda. No sé si me explico. Entonces, claro, cuando él lo dice con una confianza y con, o sea, se nota como si realmente estuviese siendo consciente de lo que está diciendo y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí tiene todos sus sesgos, tiene todas sus preferencias, tiene sus circunstancias y obviamente se basa en eso. Entonces, a ver, el error son, como tú dices, son los medios en cómo aplican, ¿sí? Porque, como si yo tengo una idea, una concepción de que yo quiero un mundo más igualitario, que digo, no es pecado, pues, ojalá todo el mundo, ¿verdad? Tuviese un nivel mínimo óptimo de vivir, ¿verdad? Así que yo pudiese tener una vivienda, que yo supiera que si me quedo sin trabajo, pues bueno, puedo Elon subsistir. Musk dice que estamos muy cerca de eso, porque los robots y la inteligencia artificial se van a encargar de darnos ingresos altos universales sin necesidad de trabajar y trabajar va a ser opcional. Entonces, van a decir, si yo creo eso, el problema es cuando ellos aplican los medios, o sea, cómo yo logro, porque claro, si yo tengo una concepción, una idea, y yo veo que la gente, así yo le digo, Nixon, mira, para la igualdad tenemos que empezar a quitar a los ricos porque es que ellos son los que me están acaparando la riqueza. Entonces, si yo la distribuyo, y entonces Nixon me dice, no, tú lo que estás es loco. Entonces, claro, ahí ya empiezo, ¿verdad?, a tener problemas porque tú estás atentando contra mi sesgo, o sea, contra lo que yo creo, contra lo que yo Sí, pienso, y obviamente a nadie le gusta, ¿sí? Es una reacción humana. Entonces, claro, sí. el problema es que se vuelve belicoso porque si yo encuentro 10 más como yo y alguien dice la revolución porque es la clase social, porque el capitalismo no va a cambiar a menos que hagamos la revolución, obviamente ya esa semilla está ahí, lo que voy a hacer es volverme agresivo o coactivo con quien piense diferente a mí. Eso es todo. Estoy de acuerdo y entiendo tu punto de vista. Ahora, Nixon, para un defensor de la idea de la libertad, el fin no justifica los medios. Eso no es un principio en el que nosotros creemos. Para nosotros, el fin solo puede alcanzarse a través de los medios correctos y para que algo sea correcto debe ser racional, no debe perjudicar a otros y debe tener una base moral, debe tener integridad. Si eso suena tan fácil de entender para nosotros, ¿cómo podríamos hacer para convencer a las personas que están en su sesgo circunstancial y en su odio por la sociedad y en su resentimiento hacia lo que otros tienen para que terminen entendiendo sin caer en la pelea y sin caernos en, tú eres un retardado, no, pero es que tú eres un nazi, no, pero es que tú eres un zurdo criminal saqueador, no, pero es que tú eres un capitalista perverso? ¿Cómo hacemos para caer en eso? Mira, Charlie Kirk trató de hablar de las ideas en las que creía y se lo bajaron. A Donald Trump se lo han intentado bajar ya un montón de veces. Y no estoy diciendo que Donald Trump sea un defensor de las ideas capitalistas, etcétera, etcétera, pero representa ese enemigo del que habló Jauregui inicialmente y la única solución para ellos es que ellos no deben existir, o sea, que nosotros no debemos existir. Nosotros deberíamos seguir tratando de pelear la guerra cultural y tratar de convencerlos, o crees que simplemente deberíamos empezar a encerrarnos en círculos y cohesionarnos y a aislarnos de nuestros enemigos ideológicos? Buena pregunta. Creo que empezaste diciendo al principio que nosotros no consideramos que el fin justifica los medios, ¿no? Por eso es que Ujú. somos tan malos haciendo política. Es porque no queremos dañar al otro, porque queremos que todo sea voluntario, queremos ampliar, digamos, el voluntarismo a todos los ámbitos de la vida y eso no funciona para política. Por eso los políticos, la mayoría, son personas que son socialistas, ya sea que sean conservadores o progresistas, al final terminan siendo socialistas porque todos creen en la intervención o en la intervención sistemática del Estado en la economía cada vez mayor en el futuro, ¿no? Por eso es que nosotros los libertarios en general somos muy malos en política, por eso el gobierno de Milei es una cosa
histórica y única en la humanidad y no sabemos si eso va ahí andando, pero no sabemos si va a terminar del todo bien, esperemos que sí, es una cosa que no sabemos. Y con respecto a la Sí, segunda parte de tu pregunta, que es, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, un poco imitar a lo que hacía la escuela de Frankfurt, que era decir, bueno, la única forma en la que nosotros podemos, porque antes la izquierda no era mainstream, lo mainstream era lo contrario, el conservadurismo, la familia, todas esas cosas eran lo mainstream del pasado, en el momento en que se escribieron esas ideas. Entonces, la escuela de Frankfurt detectó que la única forma de poder eh, adoctrinar de forma total a la gente en estas ideas era infiltrarse de manera muy detallada. Y lo decían explícitamente así, nosotros tenemos que monopolizar la cultura, tenemos que monopolizar el cine, el teatro, la literatura, las universidades, todas esas cosas, porque es donde la gente aprende las cosas, es donde la gente, digamos, tiene a sus ejemplos o tiene a sus referentes a los que va a seguir en el futuro. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esa batalla cultural, pero no, digamos, solamente estas cosas, evidentemente, como este podcast, como qué sé yo, programas de televisión o lo que sea, funcionan, es verdad, pero tenemos que si podemos, por ejemplo, formar parte de programas políticos, deberíamos hacerlo. Por ejemplo, en Venezuela, ¿quién es el responsable de hacer del sistema educativo moderno? Un señor que se llamaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿sí? Que era del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Venezolano. Obviamente, ¿qué va a querer ese señor cuando está diseñando esas políticas educativas en Venezuela? Que se promuevan las ideas de izquierda. Si es Nixon Piñango, el que está haciendo el programa educativo del futuro, obviamente lo primero que voy a poner a leer es una economía en una lección o Hayek a los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, el entrar, digamos, de a poco en la política, no se diga si ya tenemos oportunidad de ganar unas elecciones, una diputación o una gobernación o lo que sea. Todo en combinación, la política con la batalla cultural en las universidades o en la televisión, en los medios de comunicación, etcétera, funciona. Y eso es una cosa que se va a ir dando poco a poco. A la izquierda le tomó un montón de años hacerlo, desde Marx o incluso desde antes, desde los revolucionarios franceses hasta cuando tomaron por primera vez el poder. En la Unión Soviética en el año 1918, creo que fue, ¿no fue? Que fue el golpe de Estado a los zares, ¿sí? Entonces, es una cosa que se va dando poco a poco y que no hay que parar de hacerla nunca. sí. Eso es lo Cuando fundé la revista en el 2014, recuerdo que la bio que tenía en mi cuenta de Twitter y que tenía en la bio de escritor y todo eso de la revista era que para tomar el poder era necesario primero tomar los medios y que por eso yo había fundado una revista y no un movimiento estudiantil, ¿no? Porque precisamente yo siempre he creído que obviamente es la guerra cultural y es la que me he dedicado a pelear la mayoría del tiempo cada vez que puedo hacer participación en las ideas de la libertad. Y creo que si nos comparamos en el 2026 con cómo estaba Latinoamérica en el 2014, podemos decir que nosotros hemos venido creciendo a una velocidad que a mí me parece hasta exponencial. O sea, el detalle es Sí, que nosotros no somos de hacer bulla. ¿Cómo? en todo el mundo, además, no solamente en Sí, Latinoamérica. Cuando vemos, por sí, ejemplo, en España, el movimiento Vox, por ejemplo, que yo no considero un movimiento libertario, pero es un movimiento no izquierdista. Así que en España, que es un exactamente. país sociológicamente de izquierda, es bastante raro. Es que han ocurrido muchas cosas y no es solamente la parte ideológica o los tanques del pensamiento que tienen su rol dentro de los primeros empujes, porque primero se hizo de manera muy académica, etcétera, etcétera. Luego llegan las redes sociales y pues obviamente la distribución de la información pasa a otro nivel y ya podemos alcanzar a millones de personas con simplemente mandar un mensaje en el teléfono, etcétera, etcétera. Pero también están la incorporación de cosas como la idea de Bitcoin y la cantidad de libertarios que se han creado dentro de esa comunidad es increíble por el reconocimiento de lo relevante y lo importante que es para el ser humano que el fruto de su esfuerzo no sea perjudicado por un gobierno, por una institución, etcétera, etcétera. A partir de ahí, esa gente se empieza a volver randiana, radical, se meten con John Locke, se meten con
con Milton Friedman y le dan, y cuando te das cuenta tenemos una comunidad que es mucho más radical en las ideas de la libertad que incluso los que leyeron muchísimos libros y fueron filosóficamente muy, muy formados desde el punto de vista académico. Entonces, sí, la guerra cultural para mí sigue siendo como que esa que hay que pelear y que hay que seguir dándole. Y yo creo que eventualmente nosotros vamos a empezar a ver que ocurren más situaciones como la extraña que ocurrió en Argentina con Javier Milei. Ojalá así Bueno, sea. No sé si... Ajá. no sé si ustedes se acuerdan, en estos días tuve que releer unos artículos que había escrito en el año 2015, imagínate tú, hace 11 años, para IF Revista Digital, que yo digo, "Buah, ya yo era libertario en esa época, ¿no?". Entonces, eh, en ese momento yo recuerdo cuando tú hablabas de estos temas en Venezuela, te decían, no, que tú eres un loco, que eso es utópico, que no es científico, que estamos confiando en Leopoldo López, que en ese momento era el líder de la oposición, que estaba inscrito en la Internacional Socialista, su partido, ¿no? Y que tenía todo Sí. esto, creía todo esto en las leyes de cuotas, en el progresismo, en el globalismo, en todas las ideas que ahora la mayoría de la gente en Venezuela, por lo menos, en Venezuela y en Cuba también, pero la mayoría de la gente en Venezuela rechaza profundamente. Tú hablas con cualquier venezolano ahora, a mí que vivo acá en Uruguay, me toca hablar a veces con venezolanos y todos, no hay ni uno que yo conozca que sea de izquierda. Ni uno. Así es. Fíjate, mencionando, y no sé si alguno quiere cerrar con algo, pero a mí me gustaría cerrar el tema de la violencia con un video que tengo por acá que explica cómo funciona el lavado de cerebro de la izquierda ante sus fanáticos y las cosas que ocurren desde la figura del gobierno y desde la figura de los medios de comunicación para lavarle la cabeza a la gente, y desde ahí es de donde empieza a generarse estos odios y estos resentimientos y estos que llaman lobos solitarios, por lo menos el que intentó matar a Trump este fin de semana, y así como él han mencionado que otros también posiblemente han sido lobos solitarios, hay otros de los que no sabemos absolutamente nada, cosa que es bien sospechosa, pero fíjense esta recopilación de videos que demuestra cómo funciona el programa, la programación mental desde los medios de comunicación, y por eso es que a mí siempre me ha interesado tanto ese tema. Yo lo voy a compartir aquí en la pantalla. Donald Trump y los republicanos MAGA son extremistas que amenazan los cimientos mismos de nuestra república. ¿Son una amenaza para la democracia? Sí. ¿Nos quitarán nuestros derechos? Sí. ¿Pondrán en peligro la vida de las personas? Sí. ¿Peligrarán el planeta por no abordar el cambio climático? Sí. La gente debe actuar. Saliendo a las calles. Es un dictador falso. No entiendo por qué no hay levantamientos por todo el país. Tal vez ocurran. Él es un peligro. Riesgo para la seguridad americana. Tendrán que salir y dispararle a Donald Trump. Es un hecho. Debemos preservar nuestra democracia y denunciar las mentiras y el odio. Debe haber agitación en las calles mientras persista el malestar en nuestras vidas. Mantengan una narrativa coherente sobre lo peligroso que es Trump. El presidente Biden ha visto claramente la amenaza del expresidente a nuestra democracia. Trump es una amenaza existencial a nuestra democracia y libertad. Kamala debe dejar de afirmar que el presidente Trump es una amenaza a la democracia. Ahora está siendo percibido por algunas personas desquiciadas como un llamado a la acción. Ya es suficiente. Y esto tiene que ver exclusivamente con Trump, que como bien hemos dicho, no es el paladín de las ideas de la libertad ni nada por el estilo, pero que refleja la forma en la que opera la izquierda cuando se consigue un enemigo, cuando se inventa el enemigo, cuando tiene un enemigo. Siempre tienen enemigos porque no saben hacer las paces absolutamente con nadie, no saben vivir en paz. Pero así funciona, esa es la programación mental que se hace. Ahora uno multiplica eso por la cantidad de libros que existen dentro de las escuelas, por la cantidad de profesores que piensan de esta manera, por la cantidad de movimientos que son financiados por la izquierda para lavarle el cerebro a las personas en esos cultos de encierro para prepararlos mentalmente para protestas y todo eso. Y lo que tú tienes ahí es una sopa hirviendo de locos que quieren es venganza por algo que nadie les ha hecho, que alguien les ha hecho, pero
pero es así. No sé, ¿quieren agregar algo más o pasamos al recap de noticias de la semana pasada? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando tú me entrevistaste aquella vez famosa que yo te conté que yo había trabajado en Ávila TV, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me pasó en Ávila TV fue que yo preguntaba cosas. Entonces yo preguntaba temas filosóficos y tal. Y una vez le pregunté a uno que terminó trabajando después en Zurda Conducta, que se llama Ricardo González, ¿cómo pretenden ustedes implementar estas ideas comunistas a la gente que no está de acuerdo? Y él viene y me dice, matando gente. Y lo cumplen. Y lo cumplen. Y lo cumplen. Sí, es que no les tiembla el pulso. No les tiembla el pulso, definitivamente. Sí. Por eso, un proceso de paz y de reconciliación y nacional, internacional entre la izquierda y la derecha no es posible, no porque la derecha sea nazi, racista, fascista, utopista, bellavista, como decía por allá un muñeco de Ratael, bien lejos por allá. Yo no sé si ustedes llegaron a ver a Hugo Ratael. Era uno Ratael, bueno, o sea, autopista Bellavista, decía el carajo, fascista, autopista Bellavista. No es eso, es que el otro lado está demasiado radicalizado hacia la violencia y no tiene la razón. No hay por qué tratar de negociar con el que no tiene la razón para tratar de conseguir un punto en común, porque no hay punto en común. Entre el bien y el mal no puede haber un punto en común. Pues. Pero bueno, voy a compartir la primera noticia por aquí. Justamente tiene que ver con el sospechoso acusado de intento de asesinato de Trump en una cena en Washington. Le disparó a un oficial del servicio secreto. Por suerte, el oficial tenía chaleco antibala. Está siendo procesado legalmente por intento de asesinato, por porte de armas, etcétera, etcétera. El perfil, una persona de 31 años llamado Cole Thomas Allen, profesor de California. Siempre California, la verdad. Yo no sé qué vine a hacer aquí. Pero ese es el perfil. Déjame y te agrego aquí la segunda noticia que suena a chiste, pero no es chiste. Y esta la conversamos en una oportunidad cuando era chiste. Y es que Trump apoya la idea de cambiar el nombre de ICE a NICE. Le van a poner la palabra national al principio para obligar a los medios de comunicación a que se refieran a los agentes como personas nice, como personas simpáticas. Esto suena chiste, pero son cosas que pasan en la vida real. A veces... Es algo que Trump solamente podría hacer. ¿Cómo? Es algo que solamente Trump podría hacer. Solamente Trump podría hacer y bueno... esto me hace recordar mucho a esa cita de cómo es que controla el lenguaje y terminas de controlar a las masas, ¿no? O sea, aquí prácticamente tenemos a la neolengua entrando en vigencia. Pero sí, ese es el tipo de cosas que están pasando en los Estados Unidos, que suenan a gracia, pero que no tienen nada que ver con chistes. Déjame agregar una noticia por acá que creo que es de Jauregui. Ya la voy a abrir. Es la noticia número 3, perfecto, ya te lo voy a agregar a la pantalla. Aquí viene. Jauregui. No, eso está buenísimo. ¿Quién se iba a imaginar que el chavismo iba a darle mensajes de apoyo y solidaridad al imperio, ¿no? Al imperialismo? Al imperio. Y a Trump, al malvado que bloquea Cuba y ha bloqueado Venezuela. Más rápido que María Corina, por cierto, ¿no? Sí, me da risa que acá se estaban quejando porque el presidente de acá de Uruguay salió como 3 días después a decir que él condenaba la violencia. Y bueno, Delcy es una de las primeras que salió. No, Delcy escribió como 20 minutos después del atentado. Eso fue increíble. Ella tenía el mensaje listo. Pues. En español y en inglés. Para que todo el mundo lo... Sí. No se atrevió a escribirlo en chino ni nada por el estilo, pero porque bueno, ya las relaciones no están tan bien, pero ajá, sí, este tipo de cosas pasa. Jauregui, creo que esta noticia también es tuya.
Sí, mira, esa noticia sí está, creo que es interesante porque, digo, todo lo que está sucediendo en el, en Hormuz, la OPEP, que a la final es un cartel, que salga uno de los mayores productores, pues de verdad es bastante relevante porque no sabemos cuál va a ser la posición que va a tomar, porque, digo, si decide poner la producción a su máxima capacidad, lo que va a hacer es que va a tumbar los precios del petróleo en poco tiempo. Así que no sé si es una medida de mitigación, si hubo coordinación con los Estados Unidos. Lo que sabemos es que, bueno, tiene posibilidades de ver cómo busca explotar o distribuir ese petróleo y decir, ya basta, o sea, yo voy a producir lo que yo quiero producir porque obviamente se está afectando. Si le limitas Sí, la producción y no pueden pasar por el estrecho de Hormuz, pues obviamente van a necesitar producir más y obviamente la OPEP ya es un cartel que no sirve, nunca ha servido, pero esta es el cambio de, no sé, de la energía, no sé Ahí qué va está a metido pasar ahí. también Rusia, ¿no? Y todo esto de sí, la guerra de Ucrania, entonces puede ser una coordinación allí desde los Estados Unidos diciéndole: "Mira, eh, hacete esta movida para nosotros poder, em, perjudicar a estos 2 sí. a Irán". Ojalá así sea. Amén. Aquí viene. Esta es la noticia de Nixon. Bueno, esto fue, hoy, esto fue una entrevista que le hizo Piers, no me acuerdo cómo es que se llama el periodista. El periodista este británico, que es conservador, que le hizo a María Corina Machado, y bueno, las, eh, entrevistas que ha hecho María Corina, recientemente, con la que hizo con Federico Jiménez Losanto, o esta, o la que hizo, por ejemplo, con Goizer Azúa hace, unas horas también. Son entrevistas políticamente correctas, pero que por lo menos se cuida María Corina de no criticar a los Estados Unidos. De hecho, acá eh, elogia de alguna manera el plan este famoso de 3 fases de los Estados Unidos agradece al presidente Trump y todas estas cosas que nosotros queremos que ella siga haciendo, porque en el fondo nosotros queremos que Estados Unidos sea como el coordinador de todo esto. Entonces, confiamos en Estados Unidos para ser el coordinador de todo esto. Pero Sí, también, bueno, y ojalá nos manden a Marco Rubio gobernador. sí, pero bueno, también dice la cosa de que va a volver, de que tendría que haber elecciones próximamente. Vamos a ver cómo se da eso también, porque eso, más que una cuestión de ella querer o de anunciar que van a pasar cosas, es ver si de verdad pasan o no. Sí, eso es para mantenerle al venezolano la vibra de que la esperanza está ahí, de que ya viene, ya viene. María ya viene, María ya viene. Y por cierto, me da risa Dime. porque en la entrevista de Jiménez Losanto, le regaló una estampita de una virgen. Entonces yo digo: María Corina se está viendo a sí misma en la foto". Mira, aquí viene otra, esta noticia también es de Jauregui. Ah, Jauregui bueno, tiene sí, el micrófono. Ahí está. Sí, no sé qué le está pasando al chavismo que se volvió más libertario que el propio Milei, porque, o sea, de verdad no sé si a la final, digo, aquí es donde se ve dónde está la perversión, ¿no? Porque tú decir esto de que, bueno, mira, es que ahora no, cuando tú toda tu vida luchaste para desestabilizar gobiernos justamente porque tú quieres que te suban los salarios mínimos y te fijen precios y te impriman dinero a lo loco, entonces ahora vienes a decir, después de más de 20 años haciendo lo que quería, a decir que eso no se puede porque imprimir dinero es malo. eso Sí, es como vale. la salida, eso es como José Miguel reposteando la foto de Sergey Green diciendo que se va de California. Caramba, sí. Exactamente lo mismo. Y yo acabo de aterrizar, ¿no? Y yo acabo de aterrizar. Y dejando a un lado a los progres, que yo no he tenido la oportunidad de interactuar con nadie de ellos porque vivo en mi burbuja conservadora y vivo en un suburbio bien tranquilo. Y sí veo alguno que otro indigente por ahí, pero tuve la suerte de, sin nunca haber estado en California, haber elegido un buen lugar para venirme a vivir. A mí California me gusta desde el punto de vista geográfico. Ahora, desde el punto Sí, de vista California es muy bonito. ideológico, es otra cosa y el clima me tiene completamente enamorado. Ahora, volviendo a lo de Diosdado, algunas personas dicen por ahí que a veces hay que convertirse en libertario para no convertirse en un carcelero, ¿no? Entonces,
La gente dice que se está convirtiendo en el Milei venezolano. No, no hay plata. No hay plata. Le dijo a todos los venezolanos que no hay plata. Estas cosas que pasan. De verdad, la izquierda es un chiste. Déjenme quitar esto de acá. Bueno, yo te había mencionado una vez que la izquierda, como no tiene principios morales, sino que todo es lo que vaya viniendo en el momento. Por eso es que los países más capitalistas del mundo son regímenes totalitarios, políticamente cerrados, como China, como Vietnam, como Camboya y tal. Que eran antes países comunistas, ¿no? Así es. Fíjense, vamos a entrar en los 2 minutos de odio y vinimos hablando de la violencia de la izquierda y se nos olvidó un país por el que yo siento un especial desprecio de su gobierno y de buena parte de su sociedad. Déjenme y comparto aquí lo que se nos viene ahora, que son los 2 minutos de odio. Sin darle mucha vuelta, aquí está el video. Ajá, déjame. Creo que nos podemos poner aquí para mirar las reacciones. Mira. Nadie debería tener 10 casas. Nadie. Ni 10 ni 3. No existe el derecho a tener 10 casas. No existe el derecho a tener 10 casas. Señorías. Existe el derecho a tener una. Nadie debería tener 10 casas. Silencio. Y a quien las tenga hay que freírlos a impuestos y expropiárselas. Claro que sí. Y como siga a este paso, señora presidenta, tenga cuidado que le vamos a expropiar uno de sus pisos también. Amenaza hasta la presidenta. Lo que me asusta de eso es que medio hemiciclo aplaude. Sí. Sí, pero aplaudiendo. Bueno, porque es España. Hay otro que le sacaron después que un periodista la está entrevistando con un señor. Ese es muy bueno. O sea, o sea, es que ese es el tema. O sea, el colectivista es demasiado cínico justamente por lo que dice Nix. O sea, no tiene moral. Entonces era como riéndose como si ella nunca en su vida hubiese dicho que había que expropiar 10 casas hasta que el otro man le empieza a responder y la señora, la mujer esta se enerva y le dice, sí, te voy a expropiar, que no sé qué, que te voy a fundir de impuestos, que, o sea, se le sale el odio, le brota por todos lados cuando obviamente no, es como un animal, cuando está aprisionado. Como no tienen la razón, solo les queda es el uso de la fuerza. Voy a expropiarle el chalet al jefe de ella. No, y fíjate, ella está a ella la entrevista en un medio de comunicación y el periodista es bien picante y entonces le empieza a hacer preguntas para llevarla porque él ya sabía lo que venía, ¿no? La estaba tratando de acorralar. Ajá, entonces, dígame cuántas casas es que se va a poder tener, porque hoy me puede decir 3 y yo compro máximo 3, pero después usted mañana me la cambia y son 2 y entonces me va a expropiar una y tal. Y entonces ella viene con su discurso de odio, que eso no existe, pero ese es discurso de odio. Su discurso de odio de que sí, de que hay que freírlos con impuestos, de que no hay derecho, que todos son unos capitalistas perversos que se aprovechan de la necesidad de la gente de una casa, tal, y le sacan a un emprendedor español que tiene 15 propiedades o algo por el estilo, y el señor empieza a decir, yo tengo 20 años trabajando en esto, etcétera, etcétera, y yo compré, fueron locales vacíos que estaban totalmente destruidos y los convertí en vivienda. De hecho, yo estoy agregando más viviendas al sistema de viviendas de Madrid que lo que hace el Estado. Y la caraja le dice, aprovecho esta oportunidad para decirle a los inquilinos, al señor John, creo que se llama el señor John, que se agarren de la siguiente prórroga que le vamos a poner para que no sigan subiendo los precios de las rentas. O sea, la caraja es una se la negaron, la prórroga. Incluso Junts le votó en contra y el Partido Vasco le negó. O sea, pero si los primeros que tienen 3 y 4 casas son ellos. Son ellos. Ellos empiezan el periodista se lo empieza a mencionar y le saca a otro invitado en el programa y le dice, pero ¿qué va a hacer esta persona que es de su partido, que tiene 3 viviendas, tiene una en no sé dónde, esto no lo estoy inventando yo, lo estoy sacando de su declaración de impuestos pública, aquí está y no sé qué más y tal. No, y la caraja responde diciéndole, no, yo tengo la esperanza y la confianza de que ellos van a hacer lo correcto, porque es que ellos no tienen la misma maldad que tiene el señor John, y se encadenó con el pobre empresario español, pana, pero bueno, yo creo que llegamos al final, muchachos. Les mando un abrazo. Publico esto tan rápido como sea posible, así que un abrazo, pues. Nos vemos. Nos vemos.